Entonces la Biblia nos dice, el alma que pecare, esa morirá. En consecuencia con el pecado de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, entró la muerte en sus vidas. Y por la consecuencia de ese pecado, entró la muerte en su descendencia. En toda su descendencia al ser humano, entró la muerte. Y cuando el hombre pecare, cuando el hombre desobedeciere a Dios, entonces hay una consecuencia de muerte. Y de una muerte eterna, una muerte espiritual eterna. Bendito sea el Señor. Pero vino Dios y sabía que el hombre no tenía oportunidad de salvación. Entonces Dios envió a su propio Hijo para que por medio de su Hijo, cuando el hombre obedeciera a la palabra de Dios, cuando el hombre obedeciera a Dios, entonces podía obtener vida, podía obtener salvación. Y Jesucristo vino a este mundo, dio su vida por cada uno de nosotros, se entregó por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 3 versículo 16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creerle a la palabra, creerle a Dios es obedecerle, es entregarse a Dios, es confesar a Dios, es entregarse totalmente a Dios, creerle a Jesucristo y caminar en los caminos del Señor. Y después de caminar en esos caminos, después de entregarle nuestra vida a Dios, es necesario obedecerle esa palabra. Porque existe la palabra que son las leyes y estatutos de Dios que Dios ha establecido para el hombre, para la vida del hombre. El hombre y el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La salvación es personal. Nadie puede ser salvo por otra persona, solamente por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Dios. La salvación es individual. La Biblia dice que los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados del padre. Cuando la persona con su consentimiento desobedece a Dios, la consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, es la muerte de sí mismo. Y dice la Biblia, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo, o sea, cuando Dios nos justifica por medio de la gracia de Dios, cuando Dios nos perdona por medio de Jesucristo, nos justifica y nos hace justo ante la presencia de Dios, obedeciendo su palabra, caminando en sus caminos, obedeciéndole a esas leyes y estatutos y amando al Señor. Dice la Biblia que la justicia de la persona que ha sido justificada por Dios, esa será la salvación de su vida. Pero cuando la persona se complace en la injusticia, cuando la persona no le obedece a Dios, cuando la persona es rebelde ante Dios,
y no quiere nada con Dios. Es apático a Dios. Es apático a la palabra de Dios, rebelde y no quiere nada con el Señor. La Biblia nos dice, nos declara, dice, y la impiedad del impío será sobre él. La muerte, la separación de Dios y el hombre. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto no morirá. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor y justicia, que da oportunidad todavía al hombre, que da oportunidad todavía al ser humano. Dios no está viendo lo que has hecho en tu pasado. Dios lo que mira es lo que tú estás dispuesto a hacer en el presente hacia el futuro. Lo que estás dispuesto a entregar al Señor y lo que estás dispuesto a dejar por el Señor. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esa es la oportunidad del hombre: arrepentirse de sus pecados, entregarse a Dios, tener una verdadera conversión, volverse de sus malos caminos hacia Dios y caminar en los estatutos de Dios, en la obediencia a Dios. Y no morirá, porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que toda maldición, para que toda obra de mal cayera sobre su Hijo, cuando el hombre entregara su corazón a Dios y decidiera caminar en los caminos del Señor, obedeciendo su palabra, amando su palabra, amando al Señor Jesucristo. Sigue diciendo la Biblia: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo y vivirá. Todo el pecado del hombre, toda transgresión del hombre, dice la Biblia, que cometió, eso Dios no lo contará, Dios se lo perdonará. La Biblia dice que por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo, ha sido anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria a la razón. Todo el pecado es borrado, totalmente anulado. Dice la Biblia que Dios de los pecados pasados ya ni se acuerda cuando el hombre decide entregar su corazón a Dios. Por eso vemos que hay cosas increíbles, casos increíbles en la conversión del ser humano, cuando podemos ver a una persona que ha sido poniendo un ejemplo, ha sido un criminal, ha sido una persona totalmente mala en este mundo, y la gracia de Dios lo toma porque él decidió entregarse a Cristo, porque él decidió entregar su corazón a Dios. Entonces esta persona es totalmente restaurado, regenerado. Esta persona ya no es la misma. Esta persona es una nueva criatura en los caminos del Señor.